Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carolina Shingre y el día de hoy vamos a ver acerca del negocio de la moda. Bueno, en este video vamos a ver lo que es el negocio de la moda, las fases de producción y también sus diferentes mercados. Así que comencemos. La moda ha acompañado al ser humano a través de la historia, siendo un reflejo de los valores del momento. La importancia de esta en la sociedad actual no solo es que forma parte de nuestra vida, sino que también nos permite expresarnos y entender la vida, sino también por la cantidad de dinero que esta industria mueve. Es así que en muchos países es un motor de crecimiento en la economía. La industria tiene diversos contrastes, como por ejemplo, podemos encontrar productos lujosos y delicados hasta productos más accesibles. También podemos satisfacer nuestras necesidades en diversos niveles, como son desde el simple hecho de vestirse o también el hecho de poder reflejar nuestra propia personalidad. La moda tiene ese gran poder, pero detrás de ella existe un mercado complejo, cambiante y dinámico, que requiere de un gran esfuerzo para la adaptación a tendencias, nuevas tecnologías, fabricación y distribución. Y no solo ello, algo muy importante que es el de tomar en cuenta al consumidor, que se basa en el análisis de sus gustos, necesidades y cambios que exige este. Es así que el sector de la moda es considerada una industria y debe ser tratada como tal. Detrás de las marcas se integran por empresas textiles, diseñadores, patronistas, talleres de confección, costureras, pero también los directores de marketing, finanzas, periodistas, buscadores de tendencias, etc. La moda es un negocio y por lo tanto su objetivo principal será el de crear riquezas a través de la creación, fabricación y marketing de productos y servicios de moda. Esta sería la parte más visible que nos han mostrado los medios de comunicación, pero también se encuentra intrínsecamente como son las de producción, en las cuales tenemos tres fases de producción. En la primera fase intervienen las granjas y plantaciones para proveer de materias naturales. Los laboratorios que realizan las fibras artificiales o sintéticas, en las cuales también se experimenta en cambiar sus propiedades para mejorarlas y hacerles de una más alta calidad. En esta fase también entran las fábricas que realizan las materias textiles, que serían los hilos, y también las fábricas que realizan los tejidos, que serían las tejedoras, para una tendencia textil que esté a disposición del consumidor. Cabe mencionar que estos materiales se preparan con 1,5 o 2 años de antelación, preparándose para una tendencia textil para tener a disposición del consumidor. Estas empresas normalmente se encuentran en países en vías de desarrollo. En esta segunda fase entran en acción los diseñadores, que crean formas, cortes, volúmenes, los estampados y colores de la colección. También intervienen las empresas que son de semiacabados o acabados, con los materiales que provienen de las fábricas de la primera fase. Igual estas se desarrollan en países en vías de desarrollo, ya que su mano de obra es mucho más barata y por ende los precios por prenda son mucho más competitivos. También no olvidemos el curtido de piel, que consta de adquirir la materia prima, desarrollar los acabados y ponerle a disposición del consumidor. En esta fase también se incluyen las ferias sectoriales, que estas se pueden realizar en distintos países, como por ejemplo Nueva York, París, Tokio. En estas se adelantan tendencias textiles, colores, formas y calidades para los próximos 2 años. Estas ferias son el punto de encuentro para fabricantes textiles, componentes textiles y de moda, diseñadores, etc. Asimismo, empresas que se dedican a la búsqueda y creación de tendencias. Estas se encuentran un paso más adelante de la cadena de producción, debido a que presentan tendencias para dentro de 2 años o
de 3 o 4 temporadas. El producto estrella que presentan son un libro en las que se encuentran las tendencias de color, líneas de inspiración, materiales y estampados textiles. Y llegamos a la tercera fase, en la que el producto es puesto a la venta y llevado al consumidor. En ese eslabón de la cadena industrial se sitúan como boutiques, cadenas de ropa, boutiques de multimarca, boutiques exclusivas de una sola marca, las marcas de venta personal y las empresas de venta online. Una vez sabiendo las fases, se debe tomar en cuenta cuáles son los sistemas de moda que a través del tiempo se han ido desarrollando y se las define en el mercado de la moda como alta costura, prêt-à-porter o fast fashion. El inicio de la alta costura se da a finales de 1800 por el costurero inglés Charles Frederick Ward. Él es considerado el padre de la alta costura debido a que él implantó el diseño de moda, implantó el crear diseños exclusivos. Él empezó a confeccionar diseños exclusivos para personas adineradas. Es así que no fabricaba los productos a petición del cliente, sino que ésto los creaba y dejaba a elección de sus clientes. La alta costura conllevaba la creación y confección de prendas exclusivas de alta calidad con materiales muy delicados y de alta calidad y precio. Son elaborados de una forma artesanal, es decir que no se utilizan máquinas de coser o maquinaria industrial, por lo que su tiempo de fabricación y elaboración es muy largo. Se tendrá prendas de 10 y 20 unidades y su precio final será muy elevado. Estas exhibiciones se dan 2 veces al año y para que las marcas pertenezcan a este sector de la alta costura deben ser invitadas o incorporarse a Chambre syndicale de la haute couture. Bueno, dentro de este se encuentra Dior, Chanel, Armani Private, entre otras marcas. Tenemos el prêt-à-porter. Este se creó con el objetivo de pasar a una moda más informal y accesible, pero manteniendo los estándares de calidad de la alta costura. Al momento que se llevó de la alta costura a la moda prêt-à-porter, no quiere decir que éstas dejen de ser de lujo. La diferencia entre la una y la otra es de que un modelo se replica a más tallas. Es decir, que se utilizan los mismos patrones y se siguen las tendencias de cada temporada, pero manteniendo la calidad y el diseño. En el prêt-à-porter hay que hacer una distinción entre el prêt-à-porter de lujo o designer o el prêt-à-porter diffusion o también denominado masty. La moda prêt-à-porter de lujo se caracteriza ya que son los mismos diseñadores de la alta costura quienes crean colecciones cada temporada basándose en la moda de la alta costura. Encontramos diseñadores de las casas como es Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta, Alexander McQueen, Calvin Klein, Versace, Armani y Chanel, y entre los que más destacan Louis Vuitton y Hermes. En cambio, en la prêt-à-porter diffusion, o también se le denomina lujo de las masas, es que es de lujo accesible. Es de un lujo accesible, es decir, para una clase media. Son marcas que acercan el concepto emocional de lujo al cliente, puesto que le hacen sentir especial y único, a pesar de no ser muy exclusivas y excesivamente caras. Por ejemplo, en estas marcas encontramos bolsos de entre 200 y 600 euros, que sería una media de lo que cuestan dentro de estas marcas, o un vestido que oscila de 180 a 400 euros. Dentro de esta podemos encontrar marcas como Armani Jeans, Burberry, Carolina Herrera, ropa interior como Victoria's Secret y por último tenemos la moda fast fashion. La moda rápida sostiene un modelo de comportamiento de consumo en el que el tiempo, la vida útil de la prenda es muy corto. En resumen y tomando en cuenta muchos puntos, la ropa fast fashion llega debido a estos puntos, que serían la imitación, es decir, que esta moda toma inspiración de la moda prêt-à-porter, así se obtiene ropa de calidad aceptable y alto diseño y a precios muy asequibles. También cuenta con la rapidez, ya que la ropa circula por las tiendas en un tiempo récord. También es que ésta se ha adaptado a los gustos del cliente.
es decir que esta en muchas ocasiones también se guía por las tendencias que se encuentra en la calle. Flexibilidad, ya que se basa en un modelo denominado Just in Time, que se basa en crear pequeñas cadenas que ayuden a que la producción se realice de una manera mucho más rápida y además que se pueda ingresar diferentes modificaciones a su producción. También se tiene la diversificación de ofertas, es decir que este no es dirigido a un nicho de mercado sino que a un mercado mucho más amplio, es así llegando a consumidores muy diferentes. También ha favorecido al modelo fast fashion en la localización, en la que se encuentran diferentes puntos de venta para llegar hacia el consumidor. Tanto ha sido el boom de la moda fast fashion que incluso diseñadores han llegado a colaborar dentro de colecciones que se realiza en esta industria. Bueno, como pudieron escuchar, la moda es un campo el cual está cambiando constantemente y adaptándose a los cambios que tiene la humanidad, por lo que se necesita ser mucho más investigativo, estar actualizado ante lo que está pasando a nivel mundial y poder crear también así estrategias de comunicación de la moda hacia el consumidor. Tengamos en cuenta que en la actualidad el consumidor se va volviendo mucho más exigente y detallista en lo que consume. Bueno, espero que les haya gustado este video y sobre todo les haya servido. No se olviden suscribirse a este canal y conmigo será hasta un próximo video.